placer estar en este debate democrático que nos permitirá debatir ideas y, en definitiva, a los ciudadanos y a las ciudadanas poder escuchar los diferentes puntos de vista. Además, este debate para nosotros cae inserto en un momento histórico para el país. Por un lado, la posibilidad de volver al pasado y por otro, la posibilidad de seguir en un proceso de crecimiento económico y de justicia social que se empezó en el año 2005. Estos 15 años, la verdad, han sido muy importantes para el Uruguay. Se venía una crisis muy profunda y la verdad, ¿quién diría en el año 2004 que el salario real iba a crecer un 60%? ¿Quién diría que en estos 15 años el Uruguay pasara a ser el país que mayor riqueza generara por habitante y por año en toda América Latina, que no lo era en el año 2004? ¿Quién diría que esa riqueza que generamos los uruguayos se distribuiría de la forma más equitativa de toda América Latina, que tampoco lo era en el año 2004? ¿Quién diría tener un riesgo país notoriamente bajo en la región, ni que hablar, y aparte capacidad de poder asumir los compromisos de una deuda neta realmente baja para lo que es la historia del país? La verdad que en este proceso, por supuesto que estamos convencidos que tuvo mucho que ver el liderazgo y las políticas del Frente Amplio, pero estamos convencidos que en realidad el gran protagonista de este salto en calidad ha sido el pueblo uruguayo, hombres y mujeres. Por eso a veces nos molesta, no nos gusta, que un día sí y el otro también se trate de decir que está todo mal. Ha habido un salto en calidad en que todos hemos sido protagonistas. Estamos convencidos también que la soberbia no es buena consejera y que ha habido errores y que quedan cosas por hacer de mucha importancia. La seguridad es un tema que nos preocupa, nos ocupa y tenemos propuestas. La situación de la enseñanza, en donde debemos avanzar hacia ese cambio estructural y además debemos lograr que nuestras muchachas y muchachos terminen, sobre todo a nivel de enseñanza media, el 100% de los que empiezan. El déficit fiscal, que también nos preocupa y tenemos propuestas para su abatimiento. Que debemos diversificar la matriz productiva generando sectores de mucho más valor agregado y actividad económica con más tecnología. Pero para eso se necesita certeza, confianza y experiencia, que es lo que nosotros pensamos que podemos ofrecerle a la ciudadanía. En la Intendencia de Montevideo heredamos un déficit fiscal altísimo y terminamos con una superávit del primer año un 7% y luego 2 años más de superávit. Además, un plan de obras que está revolucionando lo que es la infraestructura en la ciudad de Montevideo. A nivel del Ministerio, ustedes recuerdan lo que fue el Plan Estratégico de Energía, que nos permitió pasar de importar energía a exportar energía hacia la región. Por un lado, tenemos esta situación y por otro lado un mundo cambiante que nos desafía. Una posibilidad es el ajuste, la motosierra tal vez, y por otro lado aceptar el desafío como una oportunidad para insertarnos en el mundo de una forma diferente. En buena medida ya empezamos este proceso. Lo que es el contrato UPM, la inversión más importante de la historia del Uruguay, más lo que son los 2.000 millones de dólares de inversión en proyectos público-privados, aseguran un total de 5.000 millones de dólares, en los cuales podemos asegurar ya que en los próximos 3 años tendremos 15.000 puestos más genuinos de trabajo de calidad. Por ese camino de futuro es que tenemos claro que podemos hacerlo. Gracias, ingeniero Martínez. Ahora es el momento del doctor Lacalle Pou en las mismas condiciones y los mismos planteamientos. El Frente Amplio incumplió promesas y por ende no es creíble. Vale recordar la campaña electoral del 2014, el doctor Vázquez, el contador Astori, diciendo que no iban a haber impuestos. Sucedió todo lo contrario. Tampoco es creíble en las proyecciones que hicieron. Yo tengo aquí los números del presupuesto del 2015. Claramente los niveles de crecimiento, los niveles de inflación, claramente los niveles de deuda bruta no se adecúan a los planteos. Y no es creíble porque los mismos asesores de Daniel Martínez son los que están hoy aquí en el gobierno. Y por eso a mí me parece muy importante el día de hoy, es muy importante que finalmente se diga qué es lo que se va a hacer. Si el Frente Amplio va a seguir la tendencia de aumento de impuestos, de aumento de tarifas, además de aumento del gasto,
porque al Frente Amplio no hay plata que le alcance en términos de economía. ¿Se sigue esa tendencia o se ahorra? No hay un camino del medio. Y el ahorro es una forma de respetar los recursos que paga la gente. Por supuesto que hay que administrar responsablemente. Y a mí me gustaría saber a quién le creo yo. ¿A cuál de los tres Daniel Martínez? Al Daniel Martínez que va a tener que aplicar el programa de gobierno del Frente Amplio, que claramente establece en 3 o 4 puntos la posible suba de impuestos. Al Daniel Martínez que hace poco tiempo decía ante empresarios que quien asegure que no va a subir impuestos realmente no sabe lo que va a pasar en el futuro. O al Daniel Martínez que hace 3 días también ante empresarios dijo que no iba a subir impuestos. Y esto para mí es fundamental, porque nosotros no la hemos jugado. Nosotros asumimos ante la opinión pública que no va a haber suba de impuestos. Porque si el grande está hasta acá, el mediano y el chico, el que emprende, el que trabaja, el que produce, el que comercia, el que industrializa, el que se dedica al turismo, a los servicios, ese no puede más. Porque el ajuste en Uruguay ya está. Es silencioso y triste. Es récord de concordato de cierre de empresas el año pasado y el anterior. Es un desempleo creciente que lamentablemente si se sigue esta tendencia por parte del gobierno no va a solucionarse. Se habla de que esto salimos con crecimiento, por supuesto, pero para que haya crecimiento tiene que haber inversión y para que haya inversión tiene que haber ganancia. Nadie va a invertir para perder. ¿Y el círculo virtuoso cuál es? Es la inversión cuando hay ganancia, es el crecimiento y eso genera más trabajo, eso genera más y mejores salarios, porque al fin y al cabo esto se trata de que los uruguayos puedan trabajar, de que los uruguayos ganen más, de que se pueda emprender y que no sigamos exportando uruguayos a lo largo y ancho del mundo. Y por eso me parece fundamental que el candidato del Frente Amplio, el candidato del gobierno, hoy aquí, ante la ciudadanía uruguaya, le diga realmente cuál es el camino que va a seguir. Porque hasta ahora han sido evasivas. Hasta ahora no sabemos a ciencia cierta. Y como el antecedente inmediato es el del doctor Vázquez, el del contador Astori, que en campaña dijeron que no iban a aumentar los impuestos y todos sabemos lo que pasó, me parece que es un gran momento aquí para que el candidato del gobierno nos aclare qué es lo que va a hacer. Si va a manejar las finanzas públicas de manera responsable o si va a seguir la tendencia de seguir equivocando las proyecciones y seguirle metiendo la mano al bolsillo de los uruguayos que no da más. Gracias, doctor Luis Lacalle Pou. Iniciamos las réplicas, 90 segundos, 1 minuto y medio. Ingeniero Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio. Muchísimas gracias. Escuchando al señor Lacalle, me recuerda en buena medida lo que pasó hace 4 años en Argentina, donde había un candidato Macri que pintaba todo fácil, criticaba mucho al gobierno y lamentablemente ya sabemos lo que pasó, que fue, la verdad, el desastre, la catástrofe. A mí me gustaría también saber cuáles son verdaderamente las propuestas en concreto, de dónde está delineado la propuesta de gobierno. Nosotros hemos visto una ley de emergencia que nos preocupa, más de 300 artículos, muchos de ellos muy discutibles, que hay que discutir en 90 días. Se habla de devaluar, cuando devaluar sabemos que beneficia a los exportadores, pero no beneficia a los que trabajan para la producción nacional y termina reflejándose en inflación que pagamos todos los uruguayos. Se habla de recortar 900 millones de dólares del presupuesto nacional, que no vemos otra salida que eso implique menos servicios para la ciudadanía. Por lo tanto, nosotros hacemos propuestas para construir. Hoy el Banco República en estos 15 años ha pasado a dar ganancia, que daba pérdida antes. Con parte de esa ganancia, con 120 millones, lo vamos a dedicar a promover sectores de alta tecnología y desarrollo de valor agregado. Planteamos preparar a nuestra gente para el desafío del cambio tecnológico, capacitando y recapacitando a 400.000 uruguayas y uruguayos, y vamos a hacer exoneraciones y apoyos especiales a las pequeñas y medianas empresas. Gracias, ingeniero. Doctor Lacalle Pou. Tiene 90 segundos para contestar, ampliar, agregar. Lamentablemente, como supuse, el candidato del gobierno no puede contestar esto. Y como supuse también, no es creíble la propuesta. Mismo equipo económico, no se la juegan a decir qué van a hacer
y en realidad es voluntarismo puro lo que se dice respecto al crecimiento. Un economista independiente hace pocos días decía que con la propuesta de Daniel Martínez teníamos que crecer durante 10 años de una manera exorbitante que en el futuro próximo lamentablemente no se da. Ahora, comparar con Argentina, yo no digo que sea una falta de respeto al Partido Nacional, digo que es una falta de respeto a la opinión pública, porque yo no voy a cometer el error de decir que Daniel Martínez y su partido son los Kirchner. Podría hacerlo si acudimos a esa simplificación de compararnos con Macri. Pero tan es así que quien sube las tarifas en Uruguay es el Frente Amplio. Quien no se la juega a decir cómo lo va a hacer y dice que es con crecimiento, pero no establece claramente cómo lo hizo Macri, es el Frente Amplio. Pero no quiero seguir profundizando en eso. Ahora, cuando aumentan los recursos es más simple gobernar. Y el antecedente inmediato de Daniel Martínez es que ha aumentado los recursos de la Intendencia. Cuando se jacta de un déficit, el déficit lo han pagado con más recursos los uruguayos por multas, por transferencia al gobierno central y por patentes, entre otras cosas. Gracias, doctor Lacalle Pou. La contrarréplica, 60 segundos, un minuto para el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. Muy bien. Como hemos dicho, el crecimiento económico va a ser la base fundamental de la recuperación del país y a su vez la inteligencia para entender para dónde va el mundo y hacia dónde destinar los recursos que como país tenemos. No estamos de acuerdo en decir que en Uruguay es habido despilfarro y no aprovechamiento de buenos momentos económicos. Porque cuando hablamos de que la pobreza bajó de un 40 a un 9%, preguntamos, ¿es acaso eso despilfarro? Cuando vemos que en el periodo de los 15 años se crearon 300.000 puestos de trabajo en base a generación de actividad económica genuina, diversificación de lo que es el comercio exterior del Uruguay, cuando se han perdido, es verdad, 50.000 puestos de trabajo, pero se han generado 300, y en el horizonte tenemos la creación de nuevos 15.000 puestos de trabajo, preguntamos, ¿eso es despilfarro? Estamos convencidos, ha habido una línea firme que ha ido transformando el país, que ha ido generando aumento de la riqueza en datos objetivos y redistribución de la misma. Es el camino cierto. Gracias, ingeniero. Lacalle Pou, cierra usted este bloque con su minuto final. Sí, yo no me quise meter en el tema del despilfarro, pero me veo tentado por la invitación del candidato del gobierno. Hay una frase que es una joyita del 27 de noviembre de 2013, que es del señor Daniel Martínez. Dice, sinceramente, Raúl Sendic, como presidente de forma brillante, siguió avanzando en el cumplimiento de todos los objetivos y permitió que nuestro país avanzara en el sentido estratégico, que es lo que hay que evaluar. No hay otra cosa que evaluar. Esto era una comisión investigadora en el Senado que votó en contra el Frente Amplio. Allí hay un despilfarro que han pagado todos los uruguayos. Vamos a hacer un números. Entre ANCAP, que el que preparó la fiesta de ANCAP fue Daniel Martínez, porque cuando uno ve las medidas que toma durante su presidencia, allí está la génesis de lo que después se pudo hacer en la presidencia de Sendic. Más Pluna, más la regasificadora, allí en ese despilfarro se va lo que los uruguayos pagan de IRPF al año. Doctor, gracias por haber completado los tiempos a ambos, realmente han sido muy correctos en eso. Vamos a ir a una primera pausa y volvemos con un tema enormemente trascendente que tiene que ver con la seguridad ciudadana